Ahora vamos a aprender a modificar el tipo y el color y los efectos del texto. Para aplicar un formato, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el texto que queremos modificar. Por ejemplo, de esta forma. Y luego utilizar las herramientas de los grupos fuentes o párrafos que se encuentran en la pestaña Inicio, en este sector, dice párrafo. O fuente, estos dos, fuente y párrafo. Por ejemplo, con este botón, si seleccionamos acá, con la negrita, podemos resaltar un texto. Aparece un atajo de teclado, también si mantenemos el cursor encima de él, control más N. Ese es el cambio. Por otra parte, un mismo texto puede tener más de un efecto a la vez. En este caso, vamos a aplicar el efecto de negrita más un subrayado de la siguiente manera. Seleccionamos negrita y subrayado. Ese es el resultado. Por otra parte, esta herramienta modifica el color del texto. Por ejemplo, seleccionamos y si desplegamos vamos a ver una paleta de colores donde podemos ir cambiando de color según muestra. Es instantáneo, si se dan cuenta. Por ejemplo, color azul. Ese es el efecto. Y podemos seguir aplicando efectos, como por ejemplo volver a seleccionarlo, lo que pintamos de azul, y esta vez lo podemos hacer con un efecto cursivo, o sea que se coloque de forma ladeada. También pueden ver que si seleccionamos un texto y mantenemos ahí el ratón, se produce esta misma interfase resumida, como ven ahí. Y aquí también entonces podemos modificar el texto con los efectos que acabamos de ver. Además podemos hacer crecer un texto, por ejemplo este que elegimos acá, con el tipo de tipografía o de letra. Aquí aparece un ejemplo de cómo se ve la letra. Como ven, va cambiando a medida que colocamos el ratón. ¿Okay? Por ejemplo, un Arial Black, ¿verdad? Está en negrita porque tiene el efecto seleccionado. Y además podemos cambiar el tamaño, por ejemplo hacerla más grande de esa manera. Podemos también cambiar o modificar, en este caso el título, de la siguiente manera. Selecciono aquí el título y acá tenemos entonces un efecto para el texto. Como pueden ver ahí se aprecia cuál sería el cambio que esto va a tener. De esa forma. Adicionalmente, en el grupo del párrafo tenemos estos 4 botones que nos ayudan a configurar la alineación del texto. Por ejemplo, si selecciono este bloque, como pueden ver, aquí me está indicando entonces que está todo centrado o todo, digamos, ajustado hacia la izquierda. Si selecciono este botón, me lo alinea de esa manera, todo centrado. Este botón me lo va a centrar o, digamos, llevar todo al lado derecho, y con el último, con el cuarto botón, lo deja como un bloque, de esa manera. Pero no están todas. Para verlas todas. En la cinta, que como habíamos descrito anteriormente, que es este bloque superior, se encuentran la mayoría de las herramientas para dar formato al texto, pero no están todas. Para poder verlas todas, tenemos que pulsar este botón que aparece acá abajo. Cada bloque tiene este botoncito, y por ejemplo en el sector de la fuente, si lo mantenemos presionado, se abre una interfase que básicamente significa lo mismo de una forma más gráfica tal vez, y además tenemos un botón avanzado que nos permite aplicaciones o configuraciones un poco más desarrolladas. Por ejemplo, si me voy aquí al primer botón fuente, voy a cancelar un momento,
y voy a seleccionar, por ejemplo, el mismo título, me voy a fuente, el botoncito que está ahí abajo, lo presiono y podemos ver un preview o una vista previa de los efectos que podemos lograr. Entonces, por ejemplo, podemos elegir ese texto, este otro, ¿verdad? El tipo de tipografía, como queremos que se vea, si es normal, cursiva, con negrita o negrita cursiva, y nuevamente el tamaño. Además podemos decirle si lo queremos tachado, con doble tachado, superíndice, subíndice. En el color de la fuente, por ejemplo, naranjo. Sin embargo, en el botón avanzado encontramos funcionalidades que no están en la cinta. Por ejemplo, voy a cancelar y bueno, voy a hacer el mismo texto, en el mismo título, y me voy entonces a fuente, avanzado, y podemos elegir, por ejemplo, el espaciado, expandido. Como ven, normal, el texto está más junto en el normal, espaciado, comprimido, posición normal, elevada, disminuida, ¿verdad? Vamos a cancelar y nos queda por ver entonces cómo quitar un formato. Se hace de la misma forma en cómo nosotros los agregamos. Por ejemplo, se selecciona el texto que tiene el efecto y aquí podemos ver entonces cuáles son los efectos que están aplicados, de manera que solamente lo volvemos a presionar, vuelve a su condición normal. Si quisiéramos volver a cambiar el texto con otro color, y lo mismo acá, seleccionamos, aparece que está la negrita encendida. Para conocer el tamaño original podemos seleccionar un texto anterior, vemos que está en 10, así que lo seleccionamos y también lo dejamos en 10. Y además vemos que el texto original es un Arial, así que selecciono aquí el texto Los Veganos y vamos a elegir simplemente el Arial. Luz igual que antes, aquí lo mismo, se selecciona, perdón. Aquí sería entonces, se selecciona, aquí está encendido, entonces lo presiono nuevamente, se apaga el subrayado, selecciono, estamos con Arial en 10, vuelve a su posición original y aquí lo mismo, selecciono, no lo quiero cursivo, se vuelve a presionar y podemos volver al color original, que era entonces el negro, y de esa forma volvemos a tener el texto que teníamos en un comienzo. Bueno, adicionalmente veamos cómo podemos hacer una maqueta de un documento o maquetearlo, como el término que se ocupa, y vamos a aplicar un tema, vamos a incluir una portada y vamos a cambiar el formato de las páginas. Para hacer esto tenemos que comprobar si el texto está bien estructurado desde el panel de navegación, y eso lo encontramos en este botón, Vista, y vamos a elegir la opción Vista, perdón, la opción panel de navegación, que es la que está acá. Seleccionamos y se nos abre entonces esta interfase. Me aparece entonces aquí dos pestañas o dos botones en donde me indica el título de cada documento. Como ven aquí, Cosmovisión es la primera hoja. Si yo aquí bajo, a ver que el segundo título son las razones éticas. Y si presenta un aspecto como este, entonces podemos concluir de que está bien maqueteado. En este caso solamente tiene títulos, ¿ok? Pero si yo a cada título o debajo de cada título coloco un
por ejemplo un subtítulo, o lo inicio con un índice, todo ese orden me va a aparecer en una forma jerárquica en esta sección. Siendo así, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a diseño de página y desplegamos los temas disponibles, que es el primer botón. Para poder entonces manipular esto de mejor forma, vamos a hacer lo siguiente. Debajo de Cosmovisión vamos a escribir lo siguiente. Bien, entonces vamos a dejar esto como título y esto como un subtítulo. Vamos a arreglar también entonces el segundo elemento, donde tenemos razones éticas, cuáles son sus valores. Entonces lo primero, vamos a tomar esto, como ven está en otro color, así es que lo vamos a colocar de color negro para que sea similar o igual al resto del texto. Y vamos a hacer alguna pequeña diferencia también. Vamos a seleccionar este texto y le vamos a dar un valor un poco más grande, 12, y entonces esto lo tenemos en Arial 12 y acá también vamos a hacer lo mismo. Aquí tengo que cambiar la tipografía por Arial 12 y vamos a tratar de ordenar esto. Por supuesto podríamos tener más títulos y más subtítulos, y dentro de los subtítulos otros subtítulos, etcétera. Pero para verlo de forma resumida, entonces vamos a elegir aquí Cosmovisión y le vamos a decir que este se comporte como el título 1, ¿verdad? Cambio de color porque la opción que viene por defecto es de color verde. Ojalá de esa manera. Entonces seleccionamos título 1. Voy a bajar esto y vamos a crear una línea aquí. De esa forma. Entonces le estamos diciendo que este es el título 1. Título 1. Si se dan cuenta, se alineó automáticamente. Selecciono la segunda línea y le vamos a decir que este sea el título 2. Y como ven ahora, el título 2 depende del título 1 y se produce esa flechita en la cual yo puedo desplegar cuál es el submenú que depende de este. También volvió al color verde por ser el tipo de color que tiene por defecto. Lo vamos a dejar negro. Tal vez está muy grande, así que lo vamos a colocar, claro, dejar de tamaño 10, cursiva, tamaño 10 cursiva, o por ahí va, 12 cursiva, y seleccionamos entonces, aquí vamos a colocar un segundo subtítulo, cursiva 12, título 2, negro. Ok. Y como ven, entonces sigue siendo entonces un submenú, y si uno pincha o si pinchamos sobre este botón, me dirige automáticamente al submenú o al menú principal. Aquí algo similar, seleccionamos título 1 de color negro y Arial cursiva tamaño 12, título 2,
negro. Aquí cambio de tamaño, a ver, 12. Y aquí también entonces me forma un submenú. Si lo presiono, el cursor se me posiciona en ese subtítulo. Presiono, se me posiciona en el título, lo mismo que con Cosmovisión. Primer subtítulo, segundo subtítulo. ¿Okay? Y de esa manera entonces puedo ir creando aquí una navegación más fácil para dirigirme de un sector a otro dentro del documento. Clic. ¿Okay? Y me aparece entonces una representación en el icono de cómo yo quiero que tenga aspecto mi documento, qué aspecto yo quiero que mi documento tenga. De manera que si nos vamos entonces a temas, ¿verdad? Y colocamos el ratón sobre el icono, se ve una previsualización de la manera en que nosotros queremos que el documento se vea. En este caso, como es solamente un título con un texto simple, el efecto se va a ver en el título como se ve acá. Bien, de manera que si mantengo el ratón presionado, como les decía, puedo ver el efecto, y si le hago clic, me lo va a aplicar entonces al documento. Como ven, ha cambiado. Hagamos otra prueba. Vámonos a la parte de arriba, acá. Este es el formato que me dio. Vuelvo a temas. Como es vegano, podría quedar en verde, ¿no? Y así queda seleccionado con el formato que elegí desde el botón temas. Además podemos cambiar o modificar el color de fondo de las páginas. Si nos vamos de nuevo a diseño de página, estando en diseño de página, nos vamos a color de página. Que color de página está acá, color de página. Y si lo selecciono, ¿verdad? Y mantengo el ratón encima del color, puedo ver cómo cambia el fondo de la página. En este caso podría ser un gris clarito, por ejemplo. Algo sencillo. Lo que le estaría faltando a esto entonces es que tenga una portada, porque como vemos la primera hoja es el título, ¿verdad? Y con el siguiente contenido. Pero podemos hacerlo un poco más atractivo con una portada de la siguiente manera. Tenemos que irnos desde el botón diseño al botón insertar. Aquí tenemos portada. Y si desplegamos portada, ¿verdad? Aparece un preview con los distintos tipos de portada que nosotros podamos elegir. Para este caso, supongamos que elegimos este, y entonces por defecto aparece el título que tiene el primer documento acá, y aquí nos da la ayuda entonces de lo que podemos escribir como descripción de lo que será nuestro documento. Si queremos ver el resultado completo de todos los documentos, simplemente nos vamos acá a la barra que desplaza los tamaños. Y vemos cómo luce de esta forma. Veamos además cómo crear una lista numerada y de viñetas. Si nos vamos al final del documento, encontramos una lista
en donde dice los ingredientes y elementos de origen animal que los veganos no consumen son carnes rojas, blancas, mariscos, huevos, miel, pieles y seda. Para aprender cómo funciona, seleccionamos entonces la lista que queremos intervenir, nos vamos al botón inicio y hacemos clic, por ejemplo, en este botón. Si apretamos la flechita, notamos algunos iconos y lo que vamos a hacer entonces es crear una viñeta. Por ejemplo, si lo presiono, por defecto me aparecen estos puntitos con una pequeña tabulación o espacio entre la viñeta y el texto, pero adicionalmente a eso puedo seguir cambiando el aspecto que yo pretendo que tenga. Por ejemplo, además, si yo sigo agregando otro elemento, la viñeta se sigue sumando de manera automática, como acaban de ver. Por ejemplo, aquí vuelvo hacia atrás, acá, pum, enter, seda, y después de seda, por ejemplo, podría aplicar cuero. Además, aparte de este tipo de viñeta, tengo la numeración. Si lo presiono, puedo cambiar por esa forma, que es lo que viene por defecto, o bien elegir otro tipo de viñeta. Y de esta forma también. Solo que en esta opción me da digamos una subdivisión del índice principal.